Bienvenidos a mi canal Ciencia en Píldoras. Contenido conciso y fácil de digerir. La dosis perfecta de conocimiento. Comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a entrar en el fascinante mundo de los vectores. Hoy vamos a aprender a sumar y restar vectores utilizando el método de las componentes rectangulares. Si alguna vez te has preguntado cómo combinar fuerzas, desplazamientos o velocidades que no están alineadas, este video es para ti. Al final de esta clase serás capaz de sumar y restar vectores de manera sencilla, utilizando coordenadas en los ejes X e Y. Pero antes, recuerda que los vectores no solo se representan con flechitas en los problemas de física, sino que están en todas partes, desde el movimiento de un avión hasta el diseño de videojuegos. Todo lo que involucra dirección y magnitud, o sea, vectores. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a realizar unos ejercicios que están en el libro Física de Tippens. Vamos a empezar por el ejercicio 3.46, donde nos dan esta imagen, dice, calcule la resultante de las fuerzas ilustradas en la siguiente figura. Como pequeña introducción, solamente quisiera mencionarles que cuando nosotros vamos a sumar o restar vectores, es como si nosotros tuviéramos aquí un plano, ¿sí? Y yo digo, caminé 3 cuadras a la derecha y luego caminé 2 cuadras a la izquierda, ¿no? O me regresé 2 cuadras. ¿Cuánto caminé en total? Si caminé primero 3, pero luego me regresé 2, pues entonces mi movimiento resultante fue solamente de 1 cuadra a la derecha, ¿sí? O sea, es decir, como estamos en el mismo sentido, puedo sumar y restar con facilidad. Igual, si yo dibujo otro planito aquí y digo, bueno, es que yo tengo una fuerza de 20 newtons hacia arriba y una fuerza de 10 newtons hacia abajo, pues mi fuerza resultante serían 10 newtons hacia arriba, ¿no? 20 menos 10 me da 10. Si las tenemos en diferente, ahora sí, una a la izquierda, otra a la derecha, una arriba abajo, pues se van a restar. Y si las tenemos en la misma dirección, pues se van a sumar. Si yo camino 2 cuadras hacia acá y luego camino 3 cuadras para acá también, pues en total caminé 5 cuadras a la derecha. Es como que la fuerza resultante es la que me representa el mismo efecto que dos o más fuerzas en una sola. Es decir, ¿para qué pongo si yo caminé o tengo una fuerza de 3 newtons y otra de 2 newtons y otra de 1 newton? Y así me iría. Aquí son 3, 2 son 5 y una son 6 newtons. Mejor digo que tengo una fuerza en total de 6 newtons a la derecha. Pero yo nada más las puedo sumar y restar si tienen la misma línea de acción. Es decir, si todas están en el eje X, pues sumo X con X o Y con Y, ¿sí? En este caso, en el ejercicio que tenemos aquí, pues tenemos que aquí tengo yo mi fuerza A de 420 libras a la derecha, ¿sí? Y pues esa sí está con el eje X. El problema es que tengo otras fuerzas que al tener un ángulo que es diferente de 0, 90, 180 o 73, 60, ¿por qué digo diferente de estos ángulos que acabo de mencionar? Pues aquí si yo tengo en este caso el ángulo de 0 grados, pues es algo que se mueve únicamente a la derecha, ya está sobre el eje X. Si yo tuviera una fuerza sobre el eje Y tal cual, pues es a 90 grados. Esta fuerza significaría que nada más está haciendo efecto en el eje Y, ¿sí? Y si yo la tuviera aquí en 180 grados, voy a poner aquí los grados para tenerlos aquí a la mano, por aquí son 0 grados, acá van 90 grados, en 180 tendríamos también una fuerza que únicamente está en el eje X, en 270 igual tendríamos una fuerza que está totalmente en el eje y en 360 o 0, que es prácticamente lo mismo, no está solo sobre X. Pero si yo tengo un ángulo de 10 grados, de 15, de 80, de 70, 150, al ya ser diferente va a tener componente X. ¿Y ya qué quiere decir? O sea, esa fuerza que yo estoy aplicando tiene efecto en las dos direcciones. Por ejemplo, aquí tengo esta fuerza B, que al tener un ángulo aquí de 70 grados, esta fuerza está aplicando, o sea, se descompone en BX, lo voy a poner aquí porque se llama BX, pero también tiene efecto en Y. Ya hay que ver qué tanto para que cuando yo sepa cuánto me aporta BX, pues yo pueda sumarlo con A o restarlo. Pero lo de X con X y lo de Y con Y, por eso lo voy a descomponer cuánto me aporta en X y cuánto me aporta en Y. Y tengo este otro vector C que al igual manera, al no estar sobre ningún eje, pues se descompone en CY, aquí, y también aquí tengo CX, ¿sí? Entonces, para hacerlo, pues utilizo estas formulitas que me dicen que para yo calcular la componente en X de un vector, se multiplica la fuerza de ese vector por el coseno del ángulo. Entonces, primera fuerza que yo tengo es esta fuerza A. Entonces, la fuerza, la componente
en X de la fuerza A es multiplicar la fuerza, que son 420 libras por el coseno de 0. Ahorita hacemos todas las operaciones mientras vamos a hacer nuestra listita. Ahora, vamos con la de B. ¿Cuánto vale la fuerza de B? 200 libras. Voy a poner aquí 200 libras por el coseno de cuánto es el ángulo. Acuérdense que el ángulo se empieza a contar de aquí hasta que toco el vector. Pues si hasta aquí iba al 90 y cada cuadrante tiene 90 grados, ¿sí? Si no sabes de lo que estoy hablando, te sugiero que veas el primer vector que subí de introducción a vectores para que tengas un poquito más de conocimiento. Te lo dejo aquí en la parte superior para que vayas a verlo en caso de que no te acuerdes. Entonces, aquí tengo 90 grados y como este ángulo ya vale 70, pues este cachito, ¿cuánto es lo que le falta para 90? Pues 20 grados. Entonces 90 más 20 nos da 110. Entonces significa que este ángulo es de 110 grados, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner coseno de 110. Y por último tengo al vector este que está aquí, azul. Lo voy a cambiar de color azul para identificarlo un poquito, ¿sí? Y la componente en X sería 410 libras, que es lo que vale la fuerza de ese vector, por el coseno de, a ver si hasta aquí van 180 grados, ¿cuánto es 180 más 53? Aquí tenemos la calculadora, le voy a poner 180 más 53. Entonces este ángulo que está aquí es de 233 grados. Aquí le voy a poner 233 grados. De esa manera, lo que estoy calculando yo es cuánto me aporta cada fuerza en X, ¿sí? Cuando yo multiplico esto por el coseno de 0, voy a saber cuánto me aporta en X, que prácticamente vemos que se está moviendo todo. Toda mi fuerza está siendo aplicada en X en este caso de A. Pero aquí no. Vamos a ver de esas 200 libras qué tanta fuerza me está aportando en X y qué tanta fuerza me está aplicando en Y, que eso lo vamos a hacer multiplicando por el seno del ángulo. Entonces, para sacar la componente en Y, de una vez voy a anotar aquí, va a ser exactamente lo mismo, pero en vez de multiplicar por coseno, voy a multiplicar por seno de 0, ¿sí? Igual anoto 200 libras por el seno de 110. Así estoy calculando esta que está aquí, ¿sí? Cuando utilizo la función seno, estoy calculando este de aquí. Igual ahorita que ponga el C, el vector C, que son 410 libras por el seno, estaría calculando esto de aquí. Entonces, vamos a la última, son 410 libras por el seno, dijimos, de 233 grados. Entonces vamos a hacerlo rápido aquí en la calculadora. Aquí la tenemos. Voy a hacerlo un poquito más grande para que todos lo visualicen. Y vamos a ver. El primero, tenemos que dice 420 por el coseno de 0 y nos da 420. El coseno de 0 es 1, 420 por 1. Entonces, ¿por qué me dio todo? Porque aquí se observa prácticamente que esta fuerza, pues en Y no se está aplicando, es totalmente a la derecha. Por eso nos da que toda la fuerza se está aplicando a la derecha. Vamos con el siguiente. Dice 200 libras, 200 por el coseno de 110. Coseno de 110 nos da menos 68.40 libras. ¿Sí? ¿Por qué nos da negativo? Porque va a la izquierda, ¿sí? Entonces, estamos calculando que estoy marcando aquí. Este es B, pero estamos calculando BX. ¿Cuánto me aporta en X que nos da? Menos 68.40. Y vamos por último la componente en X de este vector, que son 410 por el coseno de 233 y nos da menos 246.74 libras, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy calculando? La componente en X, o sea, lo que me aporta este vector, pero específicamente en X, ¿sí? Ahora, para saber, es como si, fíjense, esto que estoy haciendo yo aquí, es como si yo tuviera un planito aquí y digo, a ver, en X tengo 420 libras positivo, ¿no? Y luego tengo negativas menos 68.4 libras. Y luego tengo otra vez negativas menos 246. Entonces hago esto, menos esto, para ver a dónde resulta mi fuerza resultante. Entonces lo que voy a hacer es sumarlas, ¿sí? Voy a ponerle aquí sumatoria de fuerzas en X es igual, y hacemos, a ver, 420, que va a la derecha, que nos da positivo, menos 68.40, menos 246, ¿verdad? Entonces menos 68.40 menos 246.74, ¿verdad? ¿Ok? Y nos da 104.86 positivo. Entonces aquí le voy a poner, aquí está,
104.86 libras. O sea, ese es mi resultante en X, ¿ok? Voy a ponerlo aquí, 104.86 libras, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo con Y. Entonces empezamos aquí, 400, fíjense aquí van a ver que, bueno, ese 420 por el seno de 0 nos da 0. ¿Por qué? Porque este vector no tiene componente en Y, toda la fuerza está a la derecha, ¿va? Entonces vamos con el siguiente, 200 libras por el seno de 110. ¿Qué estamos calculando? Esta parte de aquí, ¿sí? La componente Y del vector B, esta que dibujé aquí. Y nos da 187.93 libras, porque nos da positivo, porque va hacia arriba, ¿no? Y finalmente tengo el siguiente que es 410 libras por el seno de 233 y nos da menos, porque negativo, porque la componente Y del vector va hacia abajo, ¿sí? Menos 327.44 libras, ¿sí? Y igual forma que lo hicimos con las X, vamos a hacer la sumatoria, ¿sí? Esto es como si tuviéramos tenido, no aporta 0, o sea, en Y no dibujo nada. Tengo una de 187 hacia arriba y una de 327 hacia abajo, ¿sí? Por el signo. Entonces ya sabemos que la fuerza resultante va a dar negativa. Voy a hacer 0, 187.93 menos 327.44 libras. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a menos 139.51 libras. Entonces, ya tengo aquí que esta es mi sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a dibujar en dónde nos queda la fuerza resultante, ¿sí? Que nos queda en X, que ya sabemos que cuando la X es positiva, nos va a quedar a la derecha, ¿sí? Si fuera negativa, pues nos queda a la izquierda. Como la Y es negativa, sabemos que nos va a quedar hacia abajo, porque cuando la Y es positiva, nos queda hacia arriba, ¿ok? Entonces, voy a dibujar aquí el planito, ¿sí? Voy a cerrar mientras la calculadora aquí. Vamos a ver. Vamos a dibujar aquí el planito. Entonces, y vamos a ubicar la fuerza resultante. Entonces voy a graficar primero mi sumatoria de fuerzas en X, que al ser positivo las voy a dibujar a la derecha. Aquí está mi eje X, está X positivo, para acá sería negativo, y como son positivas las voy a dibujar aquí. Entonces aquí voy a escribir yo. Este es mi vector de sumatoria de fuerzas en X, que equivale a 104.86 libras. Y vamos a dibujar el de la sumatoria de fuerza en Y, que al ser negativo, este es Y, el eje Y, en vez de irme hacia arriba, pues es como es Y negativa, lo voy a dibujar aquí, hacia abajo. Entonces, este es mi vector de sumatoria de fuerzas en Y. Lo puedo escribir positivo, a fin de cuentas, el signo solamente me indica la dirección, libras. ¿Y dónde va a estar mi vector resultante? Bueno, el vector resultante va a estar en este cuadrante, que es el cuadrante 4. Este es el 1, cuadrante 2, cuadrante 3. Va a estar en el cuadrante 4. Entonces, lo voy a dibujar más o menos aquí. Es un vector que se está moviendo o está aplicándose una fuerza a la derecha y hacia abajo al mismo tiempo. Ahora, ¿qué falta calcular? El ángulo y también el valor de esa fuerza resultante, ¿sí? Que la fuerza resultante no es más que el teorema de Pitágoras. O sea, si yo cierro aquí el triángulo, ¿sí? Este vector es como si fuera aquí la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Que es de 139.51 libras. Y tenemos que la fuerza resultante es igual a la raíz de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, mi fuerza resultante, ¿no? Entonces tengo mi fuerza resultante es igual a la raíz de 104.86 libras al cuadrado más 139.51 libras al cuadrado, ¿sí? Entonces mi fuerza resultante es igual, vamos a hacerlo aquí en la calculadora, voy a ponerle aquí la raíz de, no se les olvide poner paréntesis, ¿verdad? Aquí esto lo elevamos al cuadrado, aquí está,
más 139.51 también elevado al cuadrado. Y nos dice que es de 174.52 libras. Eso es mi fuerza resultante, ¿sí? Los voy a cerrar aquí. Esta es mi primera respuesta, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza resultante? O sea, esto que puse aquí. Ese es el valor de mi fuerza resultante, ¿no? Ahora me falta saber el ángulo. Para sacar el ángulo, hay una formulita que nos dice que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Sí tenemos que saber dónde está ubicado el vector, por eso lo grafiqué para saber que está en el cuadrante 4 y que el ángulo que voy a calcular sería el que está con el eje X, ¿no? Este que está aquí. Entonces, sustituimos y me queda esto es igual a tangente a la menos 1 de, ¿cuánto vale las Y? 139.51 libras sobre 104.86 libras, ¿no? Entonces, bueno, libras se cancela con libras y esto es igual, vamos a hacerlo igual. Sería tangente a la menos 1 o shift tangente, lo pondrán ustedes en su calculadora, de 139.51 entre 104.86 y nos da 53.07 grados. Ahora, esto que acabamos de hacer aquí es este ángulo que está aquí, pero para dar la respuesta sería que la resultante, voy a poner aquí, es de 174.52 libras a, fíjense, si este vale 53.07 grados, hay dos maneras de calcular el ángulo completo. Recuerden que de preferencia el ángulo completo es desde el 0 hasta que tocó al vector. O sea, aquí van 270 grados. Puedo hacer 360 porque hasta acá irían 360 el círculo completo. A 360 le restamos el 53 o a 270 le sumamos este otro cachito, ¿no? ¿Que cuánto es? Pues el resto para 90 de 53.07 porque en cada cuadrante hay 90 grados. Entonces vamos a hacer 360 grados, que es como si fuera el círculo completo. Nomás le voy a quitar ese 53, ¿no? Menos 53.07. Entonces nos da 306.93 grados. Entonces aquí le vamos a poner, voy a cerrar aquí, a 306, ¿sí? A 306, sí, punto 93 grados. Y esa ya sería la respuesta correcta. Déjame en los comentarios, quiero que me dejen todos en los comentarios, qué parte se les hace más difícil de vectores. Digo, a lo mejor es en lo que nos empezamos a acostumbrar, pero ahorita vamos a hacer más ejercicios para que todo quede súper claro. Entonces, este es el primer ejercicio, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es descomponemos cada vector, sacamos cuánto nos aporta en X y sumamos todo. Cuánto nos aporta en Y multiplicando la fuerza por el seno del ángulo y sumamos todo. Después lo graficamos, recuerden, si es positiva la X va a la derecha, si es negativa va a la izquierda, ¿sí? Si es negativa la Y va hacia abajo, si es positiva es hacia arriba. Por eso aquí nos quedó las X positivas y lo graficamos aquí. Y las Y negativas y lo graficamos aquí, ¿verdad? La sumatoria de fuerza en Y porque fue negativo. Aquí graficamos nuestro vector resultante, ¿verdad? Y finalmente, perdón. Ajá. Y finalmente, ahora sí, es donde calculamos ya nada más el ángulo, ¿no? Y con el teorema de Pitágoras calculamos la fuerza resultante, ¿no? Entonces vamos a un siguiente ejercicio. A ver, igual, este es el ejercicio 3.47 del Tippens. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, que este vector se va a descomponer en fuerza en X, fuerza 1X, esta es mi fuerza 1, y también tiene componente en Y, ¿sí? Igual este vector de acá, ¿sí? De 200 newtons, pues tiene X, y también tiene componente en Y, mientras no esté sobre un eje, pues tiene las dos. Y tenemos también este otro vector, ¿verdad? Que tenemos componente en Y, que voy a poner, y también tiene componente en X, ¿sí? Entonces vamos a aplicar las mismas formulitas. A ver, tenemos la sumatoria de fuerzas en X, es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Primer vector, este que pusimos, este que está aquí, sería la fuerza, que son
150 newtons por el coseno de 55 grados. De una vez vamos a ir poniendo la sumatoria de fuerzas en Y aquí, ¿sí? Que es la fuerza por el seno del ángulo. Y vamos a ir poniendo lo mismo, pero nada más vamos a poner seno. 150 newtons por el seno de 55 grados, ¿sí? Siguiente vector son 200 newtons por el coseno de ¿cuánto? Si este ángulo de aquí vale 40, ya dijimos aquí van 0 grados, acá va el 90, ¿sí? 90, si este vale 40, significa que este vale 50, porque recordemos que cada cuadrante, ¿sí? Son 90 grados, entonces 90 más 50 serían 140. Entonces, el ángulo de ese vector sería 140, ¿no? Y aquí ponemos también 200 newtons, pero en vez de poner coseno, ponemos seno, ¿sí? Y último vector son 240 newtons por el coseno de aquí hasta que tocamos este vector. Acuérdense que van 180. 180 más 27, pues serían 207 grados. Coseno de 207 grados. Y aquí ponemos 240 newtons, que es lo que vale la fuerza, por el seno de 207 grados. Vamos a hacerlo todo en la calculadora y después procedemos a la suma, ¿sí? Entonces vamos a ver. Tenemos aquí. Voy para acá. 150 coseno de 55 me da 86.03 newtons, ¿sí? 200 por el coseno de 140 nos da menos 153.20 newtons. Siguiente, 240 por el coseno de 207 y nos da menos 213.84 newtons. Entonces, ahora sí vamos a hacer la suma para ver cuánto nos da sumatoria de fuerzas en X. Es igual a, sería 86.03 newtons menos 153.2 newtons menos 213.84 newtons. Nos da menos 281.01 newtons. Así de sencillo, ya calculamos cuánto nos da la sumatoria de fuerzas en X de todos estos vectores. Estamos descomponiendo todos los vectores en X y en Y. Siguiente, vamos a ver, 150 por el seno de 55 y nos da 122.87 newtons. Siguiente vector, tenemos 200 newtons por el seno de 140, da 128.55 newtons. Y finalmente tenemos 240 newtons por el seno de 207 y nos da menos 108.95 newtons. Y vamos a proceder a hacer la suma. Aquí tenemos sumatoria de fuerzas en Y es igual 122.87 más 128.55 menos 108.95 nos da 142.47 newtons. Ahora sí, vamos a graficar a ver en dónde nos queda el vector resultante. Dibujamos otro planito igual que el ejercicio anterior. Aquí tenemos nuestro eje X. Recordemos, acá van las X positivas, acá las negativas. Eje Y, acá va el positivo, acá van las Y negativas. Y tenemos que las X nos dieron negativas. Entonces ahora esta vez vamos a dibujar las X a la izquierda porque nos dio negativo, ¿sí? Y vamos a poner aquí sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuánto nos dio? Voy a poner positivo, al cabo el negativo nomás me indica la dirección, que es que va para la izquierda. Sería 281.01 newtons. Y las Y nos dan positivos. Aquí las voy a marcar nada más para tenerlas. Y las vamos a dibujar del mismo color. Y como es positivo, pues va hacia arriba. Aquí le voy a poner la flechita de como quiera que sea hacia arriba. Y le ponemos aquí que este sumatorio de fuerza en Y igual a 142.47 newtons. Eso nos indica que el vector resultante pues está en el cuadrante 2 esta vez. Lo voy a dibujar más o menos por aquí a manera de que sea representativo. Y nos falta calcular cuánto vale
ese vector, nuestra fuerza resultante, y de cuánto es el ángulo, ¿sí? Entonces, vamos a poner fuerza resultante es igual, ya tenemos nuestra fórmula, que es sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Entonces, esto es igual a, en X tenemos 281.01 newtons al cuadrado más, que es esto un poquito más grande, 142.47 newtons al cuadrado. Entonces vamos a poner todo en la calculadora. Tenemos raíz de 281.01, todo eso al cuadrado, más 142.47 al cuadrado. Y nos da que la fuerza resultante es de 315.06 newtons, ¿sí? Entonces ya conocemos aquí, esta es nuestra fuerza resultante, ¿sí? Para los que tienen dudas de por qué se forma el triángulo rectángulo, recuerden que es lo mismo si yo cierro mi triángulo aquí, ¿sí? Y pues esto que estoy poniendo aquí es como si fuera también mi vector de la sumatoria de fuerza en Y. Entonces lo que estamos calculando es la hipotenusa del triángulo rectángulo, donde los catetos es la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a calcular el ángulo. Sería el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Entonces sustituimos y el ángulo sería tangente a la menos 1 de, ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas en Y? 142.47 newtons sobre 281.01 newtons. Bueno, newton se va con newton. Y el ángulo, recordemos que el ángulo que estoy calculando es este que está aquí, ¿sí? Y ponemos tangente a la menos 1, ustedes shift tangente, de 142.47 entre 281.01 nos da 26.88 grados, ¿sí? Ahora, recordemos que el que vale 26 es este cachito de aquí. Nosotros tenemos, cuando demos la respuesta, decir la dirección completa, que es eso, desde aquí hasta que toco al vector, ¿verdad? Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Si hasta acá van 180, pues a 180 le quitamos estos 26.88 y así sabemos cuánto vale esta otra parte, ¿sí? O si tú quieres sacar cuánto vale este cachito que nada más tengo aquí, que es 90 menos eso, y a 90 le sumas este cachito de aquí, ¿verdad? Entonces sería, vamos a ponerle aquí en la calculadora, 180 menos 26.88. Entonces ese sería el ángulo, ¿no? Mi fuerza resultante será igual a de 315.06 newtons a 153.12 grados, ¿sí? Esa sería la respuesta ya final, ¿sí? Entonces no es difícil, nada más es que nos acostumbremos. Déjame en los comentarios qué es lo que se te hace más difícil, ¿sí? Lo que les decía, ahorita yo resté a 180, ¿sí? Le quité el 26.88. Pero la otra manera de hacerlo es lo que les decía, sacar cuánto vale esta otra parte, que es 90, porque cada cuadrante vale 90 menos 26.88. Esta parte vale 63.12. Y lo que puedo hacer es, hasta aquí va el 90, entonces a 90 le sumo 63.12 y ahí está nuestro 153.12. Hay varias maneras de hacerlo, pues ustedes escojan la que se les haga un poquito más sencilla. Entonces ya llevamos dos ejercicios de suma y resta de vectores. Vamos a hacer uno más para ver cuando lo tenemos que ubicar, que nos dan así el ejercicio escrito. Que dice, haya la resultante de los tres desplazamientos siguientes. A ver, vamos a ubicarlos primero en el plano. Entonces vamos a ver, aquí voy a poner mi planito. Este es mi eje X. Y aquí tenemos el eje Y. Entonces dice A, 220 metros. B, 125 metros a 210 grados. Perdón, este no lo leía 60. Entonces vamos a poner 220 metros a 60 grados. Más o menos vamos a poner por aquí. Vamos a ponerle aquí 220 metros con un ángulo de 60 grados. Esta es mi fuerza A.
Y ya sabemos que como tiene un ángulo va a tener componente en X y también se va a descomponer en Y, ¿no? Y lo tenemos a 210 y a 340. Vamos a dibujar el de 210, hasta aquí van 180 grados. Entonces 210 más o menos va a estar por aquí, ¿no? Son 125 metros, en teoría debemos dibujar la flechita un poquito más pequeña. Aquí le voy a poner 125 metros. Y el ángulo son 210, o sea que 180 serían aquí 30 grados, ¿no? Que se forman con el, bueno, este es de 30 grados, ¿sí? Y tenemos uno último que nos dice que este es el C. Déjenme de una vez dibujo que se descompone en BY, ¿verdad? Y en BX. Y tenemos un último vector a 340, o sea, está casi aquí. Si es de 340 implica que este ángulo de aquí es de 20 grados, ¿sí? Y se descompone en 175 metros, que le voy a poner CY igual y CX, ¿no? Igual. ¿Qué vamos a hacer? Pues descomponer cada uno. Entonces vamos a poner aquí nuestra tablita. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué tengo aquí? El primero son 220 metros por el coseno de 60. De una vez voy a ir haciendo la de sumatoria de fuerza en Y. Voy a ponerla acá. Sumatoria de fuerzas en Y dijimos que era la fuerza, pero por el seno del ángulo. Acuérdense que esto aplica siempre y cuando hacemos el ángulo del eje X. Bueno, el ángulo completo de preferencia para que ya nos dé el signo, ¿no? Entonces, voy a ponerle aquí 220 metros por el seno de 60. Primer vector ya tenemos su componente en X, que es con coseno, y su componente en Y. Vamos con el que sigue, que son 125 metros por el coseno de 210. Acá son 125 metros por el seno de 210 para calcular su componente en Y. Y finalmente tenemos 175 metros por el coseno de 340 y 175 metros por el seno de 340. Entonces vamos a igual, hacemos todo en la calculadora. Vamos a ver, primer vector, 220 por el coseno de 60 nos da 110 metros, ¿verdad? Y luego 125 por el coseno de 210 nos da menos 108.25 metros. Y finalmente tenemos 175 por el coseno de 340 y nos da 164.44 metros, ¿sí? Hacemos la suma, vamos a ver cuánto nos aporta en X. Por aquí, sumatoria de fuerzas en X es igual, sumar 110 menos 108.25 más 164.44 metros, nos da 166.19 metros. Vamos a hacer lo mismo con las Y. Tenemos nuestro primer vector, 220 por el seno de 60, ¿sí? Y nos da 190.52 metros. Siguiente vector, 125 seno de 210 nos da menos 62.5 metros. Y último vector, componente en Y, 175 por el seno de 340. Nos da menos 59.85 metros. Vamos a ver, tenemos 190.52 menos 62.5 menos 59.85 metros. Da 68.17 metros. Esto nos da la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es graficarlo. Como las X nos da positivo, quedan a la derecha. Como las Y nos da positivo, quedan hacia arriba. Entonces voy a marcar aquí cuánto me dio, cuánto me da mi movimiento total en X. Hablo de movimiento porque estamos hablando de metros. En Y. Vamos a dibujarlo. Este va a quedar en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces voy a dibujar aquí mi
mi plano cartesiano. Aquí está mi eje X y mi eje Y. Sumatoria de fuerzas en X positivas. Entonces voy a ponerle aquí. Sumatoria de fuerzas en X es 166.19 metros. Y luego tenemos la sumatoria de fuerzas en Y positivas también. O sea que las ponemos hacia arriba. Que es 68.17, ¿verdad? Me cierro aquí un poquito. Sumatoria de fuerzas en Y, 68.17 metros. O sea que mi fuerza resultante quedó en el cuadrante 1. Y vamos a dibujar aquí simbólicamente el vector y nuestro ángulo teta, ¿verdad? Que ya sabemos que si cerramos aquí, pues la sumatoria de fuerzas en Y se convierte pues, en la otra categoría del triángulo rectángulo. Entonces calculamos la fuerza resultante, misma formulita. Entonces esto es igual a la raíz de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Fuerza resultante es igual a la raíz de, vamos a ponerle aquí, es X 166.19 metros al cuadrado más 68.17 metros al cuadrado. Vamos a ponerlo aquí en la calculadora para no perder decimales. Y ponemos la raíz de 166.19 al cuadrado más 68.17 al cuadrado. Y nos da 179.72. 179.62 metros. Esa es mi fuerza resultante. Ahora ya nada más hay que ver el ángulo, ¿verdad? Que ya sabemos que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de dividir la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Sustituimos, sería tangente a la menos 1 de, sería 68.17 metros sobre 166.19 metros, ¿no? Entonces vamos a ver de cuánto es el ángulo. Sería shift tangente o tangente a la menos 1 de 68.17 entre 166.19. Nos da 22.30 grados. Entonces, bueno, dibujé el vector muy hacia arriba, ¿verdad? Porque es representativo. Pero, bueno, más o menos el 22 nos quedaría más acá, ¿no? Algo así. Vamos a lo mejor hasta a lo mejor algo así. Vamos a ponerlo aquí. Igual esto es representativo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Esta es mi fuerza resultante y aquí está mi ángulo de 22.30 grados. A eso refieren cuando el profe te dice grafícame la resultante, es esto, ¿no? Que veas dónde te quedó, ¿sí? En qué cuadrante, qué ángulo tiene. Y aquí pues no tengo que hacer ningún cálculo ya del ángulo final porque me quedó en el primer cuadrante, entonces el ángulo teta pues es igual al ángulo, ya la dirección completa, ¿no? Como debe ser. Entonces aquí voy a anotar mi respuesta, que la fuerza resultante es de 179.62 metros a 22.30 grados. Déjame en los comentarios si te está sirviendo, si ya lo entendiste, si tienes alguna duda, pues para responderla con gusto. Entonces, bueno, vamos avanzando. ¿Qué les parece si hacen ustedes con base a lo que aprendimos hoy aquí? Y déjenme en los comentarios la respuesta. ¿Cuánto les da? Es exactamente lo mismo, es como si aquí tuviéramos nuestro plano cartesiano completo, ¿no? Tenemos esta fuerza que no va a tener componente en Y. Tengo esta otra que sí se descompone en X en Y y esta que igual se descompone en X en Y. Déjame en los comentarios cuánto les da, cuál es el ángulo, cuál es la dirección, ¿sí? Espero que te haya gustado este video.
Entonces ya sabemos cómo sumar y restar vectores usando el método de las componentes rectangulares. Como vieron, pues este método nos ayuda a encontrar resultados precisos sin depender de los dibujos, porque este es el método gráfico, ¿verdad? Entonces ahora déjame en los comentarios qué parte te pareció más fácil, cuál te costó más. Tu opinión me ayuda muchísimo a mejorar y a crear contenido que sea más útil para ti. Si este video te sirvió, déjame un like y suscríbete para seguir aprendiendo más sobre matemáticas, física y química de manera fácil y sin complicaciones. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video donde te enseñaré otro truco que te hará la vida más fácil. Hasta la próxima.